Muy buenos días, queridos estudiantes de grado sexto. El tema que vamos a tratar en esta unidad para nuestro segundo trimestre es la prehistoria. Cómo se dio la evolución y el origen del hombre y cuáles fueron los sucesos que él tuvo que sortear para poder expandirse por toda la humanidad. El hombre lleva miles de millones de años tratando de expandirse y de evolucionar, y cada una de esas etapas científicamente nos corrobora que a través de los hallazgos él tuvo que vivir varias etapas en las cuales desarrolló actividades y desarrolló instrumentos que le permitieron a él sobrevivir ante las adversidades de la naturaleza. Es necesario tener en cuenta que dependiendo de la región del planeta de la que estemos hablando, el desarrollo de las tecnologías y las técnicas pudo producirse de manera diferente. Durante las edades o durante las etapas que el ser humano vivió, pues lógicamente iba aprendiendo a convivir con su entorno, y ese lugar o ese entorno dio para que la ciencia identificara varias de las etapas y las enumerara como a continuación lo van a ver. Si ustedes observan acá en este pequeño papelito, pues les he querido contar y enumerar cuáles fueron las etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas? Básicamente la prehistoria la dividen en tres grandes etapas, que son la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de los metales. ¿Cuál es la etapa de la edad de piedra? Que va de los 6000, ¿cierto? El año 6000 antes de Cristo. Todo esto se hace antes de la aparición del cristianismo, de esa figura que todos conocemos como Cristo y que cambió lógicamente la evolución y el concepto de el hombre en aquel entonces. La otra etapa es la edad de bronce y por último la edad de hierro, donde ya cada una de las herramientas que él utilizaba, pues lógicamente les estaba dando un uso y una técnica mucho más avanzada de desarrollo que le permitió a él conocer muchas de las actividades que nosotros hoy en día conocemos. La edad de piedra se divide en tres periodos. ¿Cuáles son esos periodos? El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. La edad de cobre prácticamente la determina el uso de este material, de este mineral. Lo mismo la edad de bronce y la edad de hierro. Para el caso de América, que en este momento no lo vamos a tratar, se dio lo que fue la llamada etapa del paleoindio, que lo vamos a desarrollar, pero ya esto sería para el último periodo. ¿Cuáles son las características que tienen cada una de estas etapas? Vemos que la edad de piedra, como su nombre lo dice, es donde el hombre utiliza básicamente este elemento. Todo lo que a él lo rodeaba, toda la aparición que él tenía, el hombre vivía en cavernas, vivía dentro de cuevas y lógicamente las condiciones de vida no eran muy positivas. Una parte de eso, la primera etapa podemos decir que fue el paleolítico, que es el primero de los periodos y es considerado de la prehistoria como el de las primeras herramientas, por decirlo así. Es el periodo más largo que tiene la edad de piedra. Va desde el inicio de la evolución como tal, se cuenta de acuerdo con el video que yo les había colgado en el blog, que aquí en esta edad es donde se da la evolución del hombre como tal. Se dice que el hombre no surgió con la figura que tiene actualmente, sino que tuvo una evolución. Entonces aparece el Homo habilis, ¿cierto? Que es una especie de hombre, pero con características también del simio, y da cuenta de que no era un hombre que viviera
en sociedad, fue un hombre individualista, fue un ser prácticamente salvaje. Luego, hacia el Paleolítico inferior, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a la recolección de frutos y se dedicaba a la caza de animales. Quiere decir que únicamente los frutos que estaban a su alrededor eran los que consumía, cazaba animales, pero los consumía crudos. Esa era una de las características primordiales del Homo habilis. Luego, para el periodo siguiente ya él empieza a tener una evolución mucho más amplia, entonces aparece el Homo neanderthalis, que es el que realiza los primeros ritos. ¿Qué pasa? Se da cuenta que él es el centro del universo, que hay un entorno y que él tiene que buscar las herramientas, por decirlo así, para poder sobrevivir en ese entorno. Aquí ya aparecen las primeras pinturas rupestres. ¿Qué es una pintura rupestre? Las pinturas que él hacía en las cuevas, en las paredes de las cuevas, pues para dejar una evidencia de que él había estado ahí. ¿Por qué que había estado? Porque en esta época prácticamente el hombre era nómada. Cuando yo hablo de nómada, estoy hablando de que se trasladaba de un lugar a otro. Esto quiere decir que habitaba un sector, cuando ya se le acababan los recursos, pues inmediatamente buscaba otro lugar donde pudiera encontrar o frutos o animales. Estaba en ese espacio, y cuando ya se acababa, entonces seguía buscando nuevamente, pues para sobrevivir. Básicamente elaboraba herramientas en piedra. Empezó a tallar la piedra, entonces hacía lanzas, tallaba la piedra, le sacaba punta. ¿Para qué le servía esto? Para cazar animales, porque pues era uno de los medios que él tenía para sobrevivir. No, el lenguaje no era un lenguaje muy suelto, simplemente sobrevivía, vivía para alimentarse, y esa era toda la evolución que tenía él en ese momento. Luego aparece en el Mesolítico, aparece el Homo sapiens. ¿Qué significa el Homo sapiens? El Homo, como su nombre lo dice, Homo, hombre, sapiens, pensante. Aparece un individuo ya pensando en la forma de sobrevivir, y por eso se llama sapiens, que viene de sapiencia. Entonces él empieza a mirar cuál es el entorno que tiene y cuáles son las técnicas o qué podría hacer él pues para sobrevivir y no estar de un lado para otro. Es ahí cuando aparece el periodo del Mesolítico, que es conocido como la finalización de la era de hielo. Acuérdese que durante hace miles y miles de años la Tierra se congeló y se llamaron las glaciaciones. Esto hizo que muchos de los hombres que habitaban el planeta murieran, y aquellos que sobrevivieron a las glaciaciones pues simplemente deciden buscar nuevos lugares y nuevas estrategias para seguir viviendo. Entonces, el segundo de los periodos pertenecientes a la Edad de Piedra es el Mesolítico. El hombre sigue siendo nómada, ¿sí?, a excepción de algunos asentamientos que van creando ellos, y es aquí donde buscan ya el refugio en las cuevas. ¿Qué pasa? Como el tiempo era tan frío, al igual que todo su entorno, entonces los árboles no daban frutos, los animales escaseaban, algunos morían por el frío. Entonces el hombre se fue quedando sin
prácticamente sus elementos para subsistir. Empiezan a aparecer las primeras aldeas. Entonces una aldea era conformada por un grupo de nómadas y a cada uno se le atribuía una tarea diferente. Se reducen las herramientas, ya no se utilizan las herramientas en piedra, sino que vamos a utilizar otros metales que el hombre descubre para poder cazar animales. ¿Cuáles son esas herramientas o esos metales? Tenemos como primera medida, entonces que aparece el cobre, el bronce, y con esto siguen haciendo las lanzas, pero ya en una forma más sofisticada. Las herramientas pues son elaboradas, pero ya les reducen su tamaño y las personas tienen una menor tendencia a buscar refugio en las cuevas. Otro elemento característico que empieza a verse en este periodo son los primeros cementerios. Entonces ya empiezan a hacer rituales para poder sepultar a sus muertos, y esta básicamente es la característica más primordial del Mesolítico. Luego aparece el periodo del Neolítico. El Neolítico es el último de los periodos de la Edad de Piedra. Este se caracteriza por el nacimiento, la expansión y la progresión en la mejora de la agricultura y la ganadería. Una cosita que se me olvida es que durante el periodo, el Paleolítico, cuando el hombre está encerrado en las cuevas para protegerse del frío ocasionado por las glaciaciones, es cuando aparece uno de los elementos que ha sido fundamental en la evolución del hombre y que todos conocemos como la aparición del fuego. Se dice que por casualidad o por situaciones adversas, el hombre conoce el fuego, que frota dos piedras y de ahí aparece una llama que le viene a brindar a él calor, y que después él le va, con la evolución y con el transcurso del tiempo, él le va dando otros usos. Entonces, en esta época, una de las principales hallazgos o las principales características es la aparición del fuego. Entonces, ya con esto, ya él descubre que puede hacer muchas otras cosas. Para el Neolítico, que es el último de los periodos de la Edad de Piedra, esta etapa se caracteriza por el nacimiento, expansión y progresiva mejora de la agricultura. El ser humano ya no precisaba realizar migraciones, sino que decide instalarse o decide quedarse en un solo sitio, y de ahí pues empezar su proceso social. También empieza la cría de animales. Ya las migraciones se dan en una forma muy baja y se empiezan a determinar las primeras civilizaciones. Estas civilizaciones, como lo vamos a ver posteriormente, determinan toda la trayectoria que va a tener el hombre a través de la historia. Son básicas. Terminado el Neolítico, que es la última etapa de la Edad de Piedra, llega un periodo denominado la Edad de los Metales. Ya el hombre no trabaja únicamente con piedra, sino que aparece en la naturaleza la Edad de los Metales, y es denominada así porque corresponde a un periodo en el que el ser humano deja de emplear la piedra y empieza o surgen las primeras civilizaciones y las primeras culturas. Dentro de la Edad de los Metales, esta edad se divide en dos. Uno es la Edad de Cobre, en tres. Es la Edad de Cobre, que el cobre fue uno de los primeros metales que conoció el ser humano. Crea herramientas, crea elementos cortantes, porque de todos modos las actividades como la agricultura y la ganadería y la caza
fueron esenciales para estos grandes grupos. Con el tiempo también empezaría a experimentar y surge la metalurgia, que es la utilización de metales para construir elementos, sobre todo herramientas. Posteriormente, a la edad de cobre aparece la edad de bronce. En la edad de bronce, este es el material básico para la construcción de herramientas. Entonces, no solo construyen herramientas, sino que también este material les sirve para construir los cimientos de sus casas, de sus aldeas. Entonces ya van mejorando las técnicas de construcción y asimismo sus técnicas de vivienda. Durante la edad del bronce también se observa la cremación de los cuerpos de los muertos. Ya no van a ser sepultados tal cual como se hacían antes, sino que ellos mismos inventan o crean una nueva técnica, que es la de cremar y colocar las cenizas en una vasija de cerámica. La cerámica ya era utilizada desde la edad de piedra, entonces ellos cogían el barro, lo mezclaban con agua y con base en esto pues ellos construían sus vasijas, sus elementos básicos para la comida, construían pocillos, tazas, todo lo que utilizaban, todo era en barro. Durante las diferentes culturas que se dieron en la antigüedad, pues hay una etapa que es muy básica, que es conocida como la etapa micénica, que es donde básicamente la cerámica y todos estos implementos tiene un auge, o sea, es súper importante durante esta etapa. Posteriormente, ya ellos hallan un nuevo metal, que es el que les va a constituir ya a ellos un invento, un cimiento que les va a desarrollar mucho más esas técnicas de arado, que era el preparar la tierra para sembrar sus semillas, y es la edad de hierro. La edad de hierro que se caracteriza por el hierro como material único para crear herramientas. Dicha utilización es muy compleja, ya que el hierro necesita una elevada técnica para poder ser trabajado. Entonces, se valen de ¿qué? Del fuego, que el fuego ya llevaba miles de años en uso, y con esto a grandes temperaturas derriten el hierro, y es ahí donde empiezan a crear ellos moldes para poder hacer sus herramientas. Y viene una de las invenciones pues mucho más prácticas, se podría decir que más que el fuego, que es la utilización o la invención de la rueda. Esta rueda, lógicamente, la fabrican en hierro y les va a permitir a ellos desplazarse mucho menos tiempo y con una mayor facilidad, desplazar también los materiales y todos los elementos que ellos necesitan. Aquí también aparece la escritura como un elemento básico de comunicación. Acuérdense que en la edad de piedra ellos hacían sus dibujos y algunos jeroglíficos con los que ellos se querían comunicar, pero aquí sí ya se le da una técnica mucho más avanzada a este elemento, y es la escritura rupestre. Esta escritura con los años se va a expandir por toda Asia, por toda Europa e incluso por toda África. Sin embargo, la generalización del uso de hierro no se produciría en Europa, sino hasta la existencia del Imperio Romano, que lo vamos a ver mucho más adelante. Chicos, básicamente estas son las características de esas etapas o esas edades que tuvo el hombre durante su evolución. Si ustedes pueden mirar
o si ustedes ya miraron el video que yo coloqué de la semana pasada, ustedes se van a dar cuenta que de este tema hay mucho material, hay muchas características. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo, pues me queda un poco complicado explicar cada una de esas características, porque de hecho estamos hablando de edades. Una edad abarca un periodo de tiempo bastante amplio. Pero lo que nosotros conocemos como ese hombre de la caverna, ese hombre que cazaba animales, ese hombre, perdón, ese hombre que todo su entorno era en ese momento desconocido, pero que fue por curiosidad o por necesidad, fue hallando cada una de estas herramientas y fue haciendo su proceso evolutivo. Esa básicamente es la evolución que nosotros tenemos. No voy a hablar de la evolución o del origen del hombre americano, porque pues todavía no está dentro de la temática en este momento. Esa hablaré después, porque ahorita, después de que el hombre pasa estas edades y pasa cada una de estas etapas, pues, ¿qué viene después para el hombre? Lógicamente, el asentamiento en grupos sociales, crea las ciudades y aparecen las primeras civilizaciones, que es del tema del cual me voy a encargar la próxima vez. Muchachos, muchas gracias por la atención. Espero que esta pequeña explicación, que me hubiera gustado hacérsela pues presencialmente, para que ustedes entendieran un poquito más lo que es esta etapa tan bonita de la historia de la humanidad, pues haya quedado algunas de las características. Los invito a hacer la actividad que está en el blog, ¿cierto?, que tiene que ver precisamente con el video, y que en el video pues las imágenes nos van a mostrar básicamente esas características de las que les acabo de hablar. Entonces, muchas gracias, muchachos, por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.